Muy buenas tardes, jóvenes. Bueno, la sesión que corresponde a esta semana, vamos a hablar sobre la farmacología del sistema inmunológico. ¿Ya? En ese sentido, ya es importante, ya que el sistema inmunológico también forma parte en la actualidad en la terapéutica de algunas enfermedades de carácter de terapia de anticuerpos monoclonales, vacunas, etcétera. Entonces, cuando hablamos, ¿se visualiza, se escucha, delegado? ¿Todo bien? Ya. Cuando hablamos de inmunomoduladores, estamos hablando de sustancias, ¿no? Fármacos, ¿no? Que pueden estimular o deprimir la respuesta inmune. O sea, hablamos de los linfocitos T y B, ¿no? Entonces, sabemos que los linfocitos T y B, ¿no? Segregan, ¿no? Factores de complemento, factores, ¿no? Interleuquinas, citocinas, lo que llamamos la inmunidad humoral, tenemos por un lado, y tenemos la inmunidad celular. Entonces, estos inmunomoduladores son buenos ya en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas. Pero también hay específicos cuando son anticuerpos monoclonales propiamente dicho, específicos en el sistema inmunológico, e inespecíficos, ¿no? Como por la vacuna de la BCG, ¿no? Que afectan a todo el sistema inmunológico. Entonces, cuando hablamos de los inmunomoduladores propiamente dicho, estamos hablando de una clasificación, por un lado, de inmunoestimulantes o inmunoadyuvantes, también es otra forma de clasificarlos, que propiamente dicho son adyuvantes sintéticos, ¿no? Biológicos, e inmunosupresores, ¿no? Por ejemplo, en trasplante de órganos se utilizan mucho estos inmunosupresores, ¿ya? Tenemos glucocorticoides, anticuerpos monoclonales. Entonces, tenemos en la enfermedad, ¿no? Alérgica, ¿no? Tenemos un conjunto de enfermedades alérgicas como el asma, la rinitis, la urticaria, que tienen un quehacer en primera línea, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Estos inmunomoduladores, por ejemplo, en el asma, actúan en la fase de sensibilización de una reacción alérgica, ¿no? Recordemos que el asma es una hiperreactividad bronquial producido por una sobreproducción de histamina y factores quimiotácticos inflamatorios, ¿no? Una reacción alérgica. Entonces, vamos a decir que en la fase efectora de la reacción alérgica es cuando se liberan, ¿no? Y justamente es donde actúan, por ejemplo, estos inmunomoduladores que van a modular la respuesta inflamatoria, en este caso, en el asma, ¿no? Por ejemplo, el omalizumab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal recombinante que actúa en la inmunoglobulina E, ¿no? Que inhibe la unión de sus receptores, ¿no? Recuerden que la inmunoglobulina E se encarga de la producción y estimulación a los mastocitos. Y los mastocitos segregan, ¿qué cosa? Histamina, ¿no? Entonces, la cascada, ¿no? En el tratamiento del mecanismo es, por ejemplo, que ahí tenemos al lado derecho, en los anticuerpos, ¿no? Median, ¿no? Modulan la respuesta inflamatoria, ¿no? Es el mecanismo de acción de estos inmunomoduladores. Y tenemos, pues, en el mercado, ¿no? Algunos y algunas dosis en pacientes asmáticos, alérgicos, ¿no? Ahora,
bueno, no está indicado en todos tipos de asma, en algunos tipos de asma, ¿no? Por ejemplo, el asma alérgico, y hay criterios, ¿no? Que incluyen cuando ha podido, pues, fracasar, ¿no? Ha habido algún fracaso en el tratamiento frente a otro tratamiento, ¿no? Convencional, el uso de estos inmunomoduladores. Bueno, el asma alérgica, ¿no? Entre comillas, porque es causado, ¿no? Por diversos alergenos. Entonces ahí tenemos el benralizumab, ¿no? Que también es otro anticuerpo monoclonal que actúa como un antiinterleuquina 5, ¿no? Justo su metabolismo es importante por vía subcutánea. El mepolizumab, igualito, también es otro anticuerpo monoclonal humanizado, inmunoglobulina G1, interleuquina anti-5, inhibiendo pues la unión del receptor y causando una disminución de eosinófilos tisulares. Entonces, tiene una presentación, una dosis, ¿no? Y son enzimas proteolíticas que prácticamente están circulando por todo el sistema, ¿no? Tenemos el reslizumab, ¿no? También, que es otro anticuerpo monoclonal humanizado en interleuquina G y antiinterleuquina 5, inhibiendo el receptor, causando disminución de eosinófilos tisulares, ¿no? Etcétera. Y así también tenemos, pues, en resumen, varios fármacos inmunomoduladores en el asma alérgica, ¿no? Que han sido aprobados y cuyo mecanismo de acción es interaccionar en la unión de estas interleuquinas 5, 4, 13, ¿no? Y bueno, pues actúan con otros biomarcadores y tienen pues una buena performance en disminuir las exacerbaciones propiamente dicho del asma, ¿no? Ahora, también pueden ser utilizados en dermatitis atópica, ¿no? Que también es una patología de tema pues antígeno anticuerpo, ¿no? En ese sentido, ¿no? También se utiliza el dupilumab, ¿no? Que son un anticuerpo monoclonal que inhibe la señalización de interleuquina 4, 13 a través de esta subunidad alfa de los receptores 4, ¿no? Y comparten otros complejos de otros receptores de interleuquina 4 y 13, ¿no? Igual que todos estos anticuerpos monoclonales, el dupilumab, ¿no? Actúa justamente, ¿no? Propiamente dicho, luego de 16 semanas a las 52 semanas, o sea, tiene una buena performance, disminuyendo las exacerbaciones. Así también tenemos el petrolato, ¿no? En la terapia tópica, en la dermatitis atópica, es humectante, son hidrocarburos alifáticos, ¿ya? Que también trabajan como inmunomoduladores, actuando en los receptores alil carbono, ¿no? En la expresión de la interleuquina 17 y 22. Entonces, es, ¿no? De acción, pues, dérmica, ¿no? Propiamente dicho. Luego también la ciclosporina, ¿no? La ciclosporina también es utilizado en incompatibilidad de trasplante de órganos también, en algunas patologías cancerígenas, pero también en dermatitis atópica, como inhibidor de la calcineurina, ¿no? Esto hace su efecto. La azatioprina, que también es un análogo de purina que inhibe la síntesis del DNA y RNA, afectando solo los linfocitos T y B. Luego tenemos el micofenolato, que también actúa como un inhibidor no competitivo y selectivo reversible, ¿no? De la leucina monofosfato deshidrogenasa, que está implicado en la proliferación de linfocitos T y B. El metrotexate, ¿no? Que es un
fármaco bastante clásico, inhibe el ácido dihidrofólico, reductasa, ¿no? Todo esto en la síntesis de purina y el ácido timídico en la diferenciación de la síntesis del DNA, en la replicación de la fase S, ¿no? El tacrolimus también que inhibe la activación de los linfocitos T, mediando la unión de complejo proteico dependiente de calcinuria. El pimecrolimus, que también inhibe la activación de linfocitos T mediante la unión a complejos proteicos dependientes de calcinuria, inhibiendo los mediadores inflamatorios de los mastocitos. El crisaborole también es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Produce un aumento del adenosino monofosfato cíclico que conlleva la liberación de citoquinas, regulando el factor de nucleosis, ¿no? K, factor nuclear de señalización de linfocitos T, básicamente. Algunos casos, ¿no?, de inmunodeudores con dermatitis atópica. Y también es bueno y utilizado en otras, ¿no?, en otras patologías, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en rinosinusitis, urticaria crónica, queratoconjuntivitis. Y a propósito, tenemos un caso clínico, ¿no? Mujer de 67 años que está recibiendo quimioterapia por cáncer de ovario, ¿no?, metastásico. Está en su cuarto ciclo de régimen multimedicamentoso, incluye cisplatino y doxorubicina. Entre sus signos y síntomas importantes, ¿no?, se premedica con ondansetron, que es un fármaco para las náuseas y vómitos, por todos estos fármacos metastásicos que producen, ¿no?, sus efectos náuseas y vómitos de la quimioterapia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo del ondansetron y los efectos comunes asociados del ondansetron, ¿no? Entonces, inhibe pues el receptor de las 5-hidroxitriptamina, ¿no?, la serotonina, porque es un antagonista del sistema nervioso y el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, inhibe el dolor, la diarrea, mareos y agitación. Clínicamente, estos náuseas y vómitos son los efectos secundarios de la quimioterapia en el cáncer. Complementario, entonces, tenemos a estos inhibidores de receptores de serotonina. El ondansetron, el granisentrón son antagonistas específicos de receptores serotoninérgicos que tienen gran afinidad y por lo tanto pues son utilizados, ¿no?, así como la metoclopramida como antagonista de dopamina, ¿ya?, inhibiendo los quimiorreceptores, las náuseas y los vómitos. Bueno, el mecanismo de la metoclopramida es a nivel de la acetilcolina, aumentando la motilidad gastrointestinal y el vaciamiento gástrico. Bueno, importante los efectos terapéuticos, ¿no? Los vómitos en los pacientes con cáncer por la quimioterapia, ¿no?, es una variante, ¿no?, es un síndrome muy común, ¿no? En ese sentido, ya es importante tener en cuenta estos antagonistas en la terapéutica de serotonina selectivos que van a inhibir el vértigo, las náuseas y los vómitos. Se administra muy bien por vía endovenosa, se administra en 30 minutos antes de la quimioterapia, la radioterapia. Como antagonistas de dopamina tenemos el droperidol, ya que es un antipsicótico con actividad antiemética que actúa en el centro del vómito. Las fenotiacidas, las prometacidas, la prochlorperazina bloquean los receptores de dopamina y histamina muscarínicos, propiamente dicho.
También incluyen los glucocorticoides, ¿no? Como la dexametasona, la prednisona, ¿no? Los antihistamínicos de primera generación, la difenididanina, difenidinato, útiles para tratar también los náuseas asociados al mareo y al vértigo. Pero estos atraviesan la barrera hematocefálica y produce sedación, ¿no? Agentes anticolinérgicos como la escopolamina y otros antieméticos como las benzodiazepinas, el lorazepam, el diazepam también son utilizados. Entonces ahí tenemos a cisplatino, ¿no? Dentro de la quimioterapia, inhibe pues los enlaces cruzados del ADN en las células cancerígenas, ¿no? De tal manera que va a detener la síntesis de proteínas y por ende pues su efecto anticancerígeno, ¿no? El cisplatino pues es un fármaco bastante clásico que permite limitar la progresión de la enfermedad. Muy bien, antes de entrar a los inmunosupresores, manden todas sus evidencias, sus fotos, los que están presentes, ya, y el delegado, yo creo que ahorita ya están todos, vamos a pasar lista, y estoy mandando un fast test de 5 preguntitas, en la cual, mientras van escuchando su lista, van resolviéndolo y van mandando sus evidencias a su WhatsApp de sus grupos de práctica. Adelante, delegado. Continuamos entonces. Entonces, el otro grupo de fármacos que tocamos en la farmacología del sistema inmunológico son los inmunosupresores. ¿Ya? Entonces, inmunosupresores, porque son utilizados en la terapéutica de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, recordarán ustedes su curso de inmunología cuando llevaron, y este grupo de enfermedades autoinmunitarias se llaman así porque, en cierta manera, los linfocitos T, ¿no? No reconocen a sus propios defensas, ¿no? Y por lo tanto hay un ataque entre la inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿no? Entonces a este grupo de enfermedades le llamamos pues enfermedades autoinmunes. Y allí tenemos todos este tipo de fármacos. También otros tratamientos como anticoagulantes, antiagregantes, inhibidores de bomba de protones, vasodilatadores. Entonces, acá está muy de moda los corticoides, que es el pilar básico en el tratamiento de estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Que está pues el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide. Y estos antiinflamatorios inmunoreguladores inhiben entonces las citoquinas inflamatorias, aumentando la producción de moléculas antiinflamatorias, inhibiendo la migración de leucocitos de foco inflamatorio. También inhiben la degranulación de mastocitos, la depresión de linfocitos T, ¿no? También B, y disminuyendo los eosinófilos. Los corticoides, ¿no? Como segunda intervención, ¿no? En el tratamiento, ya, son de muy buena absorción y se precisan en el metabolismo hepático. Así también se unen a las proteínas plasmáticas en su actividad mayor antiinflamatoria, ¿no? Entonces, en las ronchas, ¿no? En el lupus sistémico, en el tratamiento tópico de las afectaciones cutáneas, lupus, el rash malar, la hidrocortisona, la clobetasona, la beclometasona y el clobetasol son entre los corticoides más utilizados en la terapéutica
propiamente dicho. También como tratamiento tópico en el lupus, ¿no?, cutáneo refractario, y produce efectos secundarios. Entonces, los corticoides, ¿no?, son utilizados también en enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoide, por ejemplo. Acá tenemos a la prednisona, el esafracor, la metilprednisolona, la dexametasona. Los corticoides, entonces, son utilizados en ciclos, ¿no?, propiamente dicho, en el tratamiento de pulsos cuando hay manifestaciones sistémicas graves, deterioro pues progresivo de un órgano, ¿no? Y aquí, ¿no?, por ejemplo, en algunos ejemplos, cómo continuar los pulsos de corticoides. Bueno, tradicionalmente no se da. Él mismo no sabe las dosis. Eso es importante porque es utilizado en enfermedades graves asociados a tratamiento inmunosupresor. Con otros dacortin, por ejemplo, en el tratamiento de la osteoporosis, como regulador del calcio y la vitamina D, los bifosfonatos, en la terapia de reemplazo hormonal, ¿no?, de la menopausia. Luego también, ¿no?, tenemos el uso de estos corticoides. Vemos que disminuye la densidad, ¿no?, ósea, ¿no? O sea, como que produce el incremento de la resorción ósea. Luego tendremos, ¿no?, la profilaxis también en algunas enfermedades infecciosas como la tuberculosis, como inmunosupresor en infecciones. Además, como profilaxis en tuberculosis, en infección, ¿no?, por algunas bacterias, y menos efectos secundarios se ha podido observar cuando tenemos menos concentraciones de prednisolona. Su toxicidad varía, variando con las dosis. Entonces, siempre se asocia cada vez, ¿no?, inmunosupresores de forma precoz, asociar la hidrocloroquina. Los corticoides en el embarazo y la lactancia son seguros, pero son metabolizados por y en ese sentido da muy buena performance en el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo actúan estos inmunosupresores, ¿no?, citotóxicos, antiinflamatorios, inmunomoduladores, ¿no? Básicamente, ¿no?, es un fármaco alquilante, la ciclofosfamina, ¿no?, que se une a las proteínas y ácidos nucleicos, impidiendo la replicación y la transcripción del ADN. Y esto es importante porque iniciamos tratamiento en vasculitis, nefropatía lúpica, alveolitis fibrosante, ¿no?, entre otras conectogenopatías, ¿no?, como también el efecto de los hormonas, ¿no? ¿Qué más? Tenemos sus dosis, ¿no?, sus síntomas importantes y sus efectos secundarios, ¿no?, que son teratógenos, hepatotóxicos, y que necesitan una adecuada hidratación, vigilar el hemograma, el perfil hepático, y también una indicación es la hidratación propiamente dicho.
Luego la azatioprina, que también es análogo de las purinas, inhiben la síntesis del ADN, del ARN, estas proteínas, inhiben pues la tiopurina metiltransferasa. Esto tiene que ver en la síntesis de las proteínas, ¿no? Ahorrador de corticoides, etc. Entonces, se utiliza 15 días al inicio y se aumenta la dosis cada 2 meses, ¿no? Hay que vigilar sus efectos adversos. El metotrexato es un antimetabolito del ácido fólico, por lo que interrumpe la proliferación celular, indicado como ahorrador de corticoides en formas articulares, ¿no? Artritis reumatoide resistentes, ¿no? Igual, ¿ya? Entonces, el metotrexato inhibe la síntesis del ADN, disminuyendo la síntesis de guanina, por lo tanto, la proliferación de linfocitos. ¿Y en quién está indicado? En nefritis lúpica, cuando fracasan los otros inmunosupresores, en vasculitis, micofelonato de sodio. Controles analíticos. Y otros inmunosupresores como la ciclosporina, todos sus derivados, y el tacrolimus también es otro importante. Ya. Muy bien. Luego tenemos un caso de inmunosupresores. Mujer de 27 años que acude a urgencias quejándose de dolor tóxico retroesternal, ¿no? Torácico. Dolor es constante, asociado al esfuerzo, se empeora cuando respira muy profundamente, se alivia. Por un lado, también tiene un problema en sus conjuntivas, son claras, su mucosa oral rosada, tiene úlceras aftosas, su ritmo cardíaco es regular. En el laboratorio, pues, el positivo tiene, pues, su volumen vascular medio un poquito incrementado, entre otras. Entonces, este dolor torácico pleurítico, ya, roce pericárdico y cambios en el EKG compatibles con pericarditis conjuntiva, ¿no? La pericarditis aguda no tiene evidencia radiológica por un gran derrame pericárdico ni sino. ¿Qué más? La pericarditis, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Lo más probable es que tenga una pericarditis como consecuencia de un lupus, ¿no? Entonces, el objetivo es ver la parte clínica, ¿no? Bueno, algunos trazados electrocardiográficos de pericarditis, ¿no? Por el roce peripárico, y la pericarditis y su tratamiento, y conocer el diagnóstico del ES y sus principales complicaciones. Entonces, hay un amplio espectro de presentaciones clínicas porque hay una inflamación subclínica, ¿ya? En ese sentido, es importante diagnosticar adecuadamente estas enfermedades de artritis, lupus, que en forma erosiva ni deformante va a producir cada uno como su medida. En ese sentido es importante utilizar la prednisona en pulsos en el lupus como inmunosupresor antiinflamatorio, ¿no? Y finalmente,
el algoritmo terapéutico de la prednisona, ¿no? Pacientes con lupus eritematoso sistémico en edad reproductiva previa planificación familiar. Si no tienen deseo gestacional, bueno, pues anticonceptivo. Pero si quieren tener hijos, el consejo vigilante y los otros continúan. Por lo tanto, llega a una actualización, ¿ya? Y esto te lleva a la actividad de la enfermedad si es activa, ¿no? O inactiva, y si es activa, proponer 6 meses en remisión y así evaluamos otros 6 meses hasta el final. ¿Ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, decirles que he conversado con el doctor Puertas